Buenas tardes, hoy estaremos hablando acerca de grandes filósofos presocráticos y clásicos como lo fueron Sócrates, Platón, Aristóteles, Tales de Mileto y por supuesto Heráclito. En primer lugar tenemos a San Agustín de Hipona, del 354 al 430 a.C. Se pasó al racionalismo y rechazó la fe en nombre de la razón. La filosofía agustiniana se centró en dos temas: Dios y hombre. A Dios lo concebió en 3 días. 1 fue el ser, 2 la verdad, 3 el amor, y el hombre formado por cuerpo y espíritu. En segundo lugar tenemos a Aristóteles, del 384 al 322 a.C. Él dice que no ve la necesidad de duplicar el mundo y sostiene que los objetos cuentan con una esencia inmanente a su ser, esto es, una esencia que está en los propios objetos y no fuera de ellos. También habla acerca de sustancias primeras y segundas. El tercer lugar es Platón, del 427 al 347 a.C. Él habla sobre la dialéctica refiriéndose al diálogo entre dos o más personas que contraponen y argumentan alternativamente sus puntos de vista. Para él, la doxa es la expresión de una opinión, la paradoxa es la expresión de una contraopinión y episteme, hallazgo de un conocimiento. En cuarto lugar tenemos a Demócrito de Abdera, del 460 al 370 a.C. Para Demócrito, los átomos son infinitos en número. Por otra parte, los átomos carecen de cualidades sensibles y solo se distinguen entre sí por la figura. Además, los átomos poseen movimiento propio y espontáneo y chocan entre sí. En quinto lugar tenemos a Sócrates, del 470 al 399 a.C. Él buscaba la verdad dividiendo su ruta de búsqueda en dos, la ironía y la mayéutica. La ironía cuestiona ideas o preconcepciones mediante el sarcasmo, y la mayéutica formula preguntas que permitieran al sujeto reflexionar o analizar el problema para llegar a la verdad. En sexto lugar tenemos a Zenón de Elea, del 490 al 420 a.C. Se dice que era muy agudo y muy fastidioso. Además, se le atribuyen paradojas como Aquiles y la tortuga. También teorías como existen muchos mundos, el vacío no existe y la naturaleza proviene de lo cálido y lo frío. En séptimo lugar tenemos a Empedocles de Agrigento, del 495 al 435 a.C. Él decía que la realidad es concebida como una esfera, la cual equivale al ser de Parménides, aunque a diferencia de él, no niega el valor de las apariencias porque para él hay movimiento y pluralidad de seres. Dentro de la esfera se encuentran agua, aire, fuego y tierra. En octavo lugar tenemos a Anaxágoras de Clasomene, del 500 al 428. Admite la pluralidad y el movimiento, así como los cambios y transformaciones de la realidad. Formula una teoría pluralista que todo lo que se produce y sucede es resultado de mezcla de elementos. En noveno lugar tenemos a Parménides de Elea, del 540 al 470 a.C. El ser al que él se refiere es la realidad o el mundo. Lo concebía como algo corpóreo. El mundo es algo limitado, compacto, inegendrado e imperecero, excluyendo el cambio y el movimiento. En el décimo lugar tenemos a Heráclito de Éfeso, del 544 al 484 a.C. No solo las cosas individuales salen del fuego y vuelven a él, sino que el mundo entero perece en el fuego para luego renacer. El Logos es eterno, no lo entienden los hombres al escucharlo por primera vez ni después de que lo han oído. Los que velan tienen un cosmos único y común, los que duermen retornan al suyo propio. En el lugar 11 tenemos a Pitágoras de Samos, del 569 al 475 a.C. En la doctrina de la transmigración de las almas, él creyó en la posibilidad de reencarnarse en una planta y no solamente en animales, creencia en un entorno retorno de los mismos acontecimientos en ciclos cerrados. Practicaba reglas de abstinencia, así como normas, rituales y morales. En el lugar 12 tenemos a Genófanes de Colofón, del 570 al 475 a.C. Fue considerado como un pensador que se opuso a la concepción homérica y hesiódica de la divinidad. Sus ideas critica a los dioses de la religión convencional, una sola divinidad y dioses genófanes. En el lugar 13 tenemos a Anaxímenes de Mileto, del 485 al 524 a.C. Decía que el aire se diferencia de distintas sustancias en virtud de la rarefacción y la condensación. Por la rarefacción se convierte en fuego, en cambio condensándose se convierte en viento, luego en nube y más condensado en agua, en tierra y finalmente en piedra.
En 14º lugar está Anaximandro de Mileto, del 610 al 545 a.C. Él decía que el principio de todas las cosas, arche, es el apeirón. Esto es lo indefinido, lo indeterminado. Se trata, pues, de un elemento no empírico y por su carácter indefinido permite explicar el origen de las cosas a través de un elemento. En el 15º lugar tenemos a Tales de Mileto, del 624 al 546 a.C. Para Tales, el agua es el principio, arche, de todas las cosas. Aunque poco se sabe lo que quiso decir Tales en realidad, podría pensarse que se refería a que todas las cosas están compuestas por agua o por tierra, y procede del agua y flota en ella. En el 16º lugar tenemos a Tomás de Aquino, de 1225 a 1274 después de Cristo. Decía que el hombre no posee una idea innata de Dios, ya que no poseemos conocimientos intuitivos, sino que aprendemos por la experiencia. El ser humano está constituido de materia, cuerpo y alma. La materia y la forma se unen. En penúltimo lugar tenemos a Nicolás Maquiavelo, de 1469 a 1527 después de Cristo. El hombre se caracteriza por el egoísmo, la ambición y la agresividad. Entiende la virtud como una capacidad de lograr el fin propuesto. Propone una monarquía absoluta, régimen mixto que busca la armonía social y económica. Y en el último lugar tenemos a Giordano Bruno, de 1548 a 1600 después de Cristo. Decía que toda la tierra es patria para todo filósofo. Entre sus afirmaciones teológicas están las siguientes. Decía que Cristo no era Dios, sino un mago hábil. El diablo se salvaría y se dedicó a escribir en latín sobre cosmología, física, magia y arte.